Hola, ¿qué tal? Soy Alfredo Bértola, soy responsable del área de discapacidad del INADI y soy asesor con respecto a temas de discapacidad en el AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, les doy las gracias de poder estar aquí con ustedes tratando de intercambiar algunas ideas, tratando de expresar algunas cuestiones que tienen que ver con lo que vengo trabajando de hace unos cuantos años. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que es accesibilidad en la comunicación enfocado hacia el tema discapacidad y adultos y adultas mayores. Básicamente la idea es tratar de ver qué puntos encontrar dentro de lo que se ha legislado sobre el tema de discapacidad y que puede servir para adultos y adultas mayores. Existe una amplia legislación sobre discapacidad, pero es como que no hay un concepto vinculante entre lo que es discapacidad de adultos mayores, sabiendo que en el aumento de esperanza de vida, en algunos casos es acompañado por algún tipo de deficiencias. Que no asuste esta palabra deficiencias porque es la palabra que hablamos dentro de la convención y es la palabra exacta como para hablar de lo referente a distinto a lo convencional. Las barreras que existen comúnmente responden a un modelo estándar, ¿sí? A un modelo único que no acepta la diversidad en sus principios. O sea, se supone que hay una sola forma de hacer las cosas. Hay un modelo de hombre y de mujer, con lo cual, que son perfectos, con lo cual todo tiene que responder a ese modelo. Y en este esquema de estas barreras, millones, pero millones de personas quedan afuera de este concepto y quedan discriminadas. Pero a la vez, cuando hablamos de barreras en lo que es accesibilidad, comúnmente pensamos en las barreras que tienen que ver con lo edilicio, lo arquitectónico, y desde hace unos años a esta parte ha tomado una fuerza especial lo que tiene que ver con las barreras en lo que se refiere a comunicación, porque son uno de los motivos principales, las barreras en comunicación, por el cual gran cantidad de personas quedan afuera y relegadas socialmente. Yo distingo claramente dos barreras en lo que tiene que ver con la comunicación. Una son las barreras en la construcción de sentido, ¿sí? Y las otras, las barreras físicas en la comunicación. Vamos a ir desgranando estas dos ideas de barreras, ¿no? Quizás las barreras en la construcción de sentido están muy relacionadas a la cuestión cultural, a los estereotipos, a los preconceptos que están instalados socialmente, y siempre digo que son las más difíciles de desterrar o de cambiar, ya que bueno, las barreras físicas tienen que ver con algún tipo de adecuación técnica o algo por el estilo, que sabemos que hay que hacerlo, lo haremos o no, pero sabemos que hay que hacerlo. En cambio, las barreras que tienen que ver con la construcción de sentido están arraigadas de tal manera y casi siempre en forma de estereotipos. El estereotipo es algo instalado socialmente y es tomado como una verdad absoluta. O sea, es indiscutible. Lo que se repite dentro del estereotipo es una verdad indiscutible. Y es una cuestión que uno no nace con el estereotipo, sino que esto es transmitido de generación en generación. Uno de chiquito empieza a escuchar lo que socialmente se dice de determinados colectivos. En este caso, en adultos y adultas mayores, hay tres estereotipos que creo que son los más fuertes y son los que se repiten. Uno, que la vejez está vista como una enfermedad. ¿Sí? La persona adulta o adulto o adulta mayor es enferma directamente, o sea, pasa a la categoría de enfermo. La otra es la negación del erotismo, ¿sí? Y el otro estereotipo instalado fuertemente alrededor de la sociedad es la descalificación intelectual, donde bueno, el adulto o la adulta mayor no tienen capacidad de pensar, de decidir, de
de seguir creciendo en muchas cuestiones. Y estos tres elementos, estos estereotipos, estos prejuicios, se transforman en lo que algunos llaman el techo de cristal, ¿no? Este techo que yo, más que techo, diría o lo siento como un pie encima, hace que el adulto o la adulta mayor vaya a un desempoderamiento progresivo. O sea, es como que se le hace sentir a la persona que no tiene capacidad, que no puede, y bueno, y va perdiendo de a poco esta cuestión de interacción social. Repito un concepto, porque a veces cuando hablamos del tema de comunicación, quizás pensamos solamente en lo que tiene que ver con medios de comunicación, con un periodista, con un conductor de algún programa de televisión, pero cuando comunicamos influimos todos, absolutamente todos, nosotros en la parada de colectivo, en donde sea, en la construcción de la idea que tenemos todos sobre la realidad. Y también esto que decimos, esto que comunicamos, influye en la construcción de la idea que los otros también tienen de la realidad. O sea, fíjense que lo importante que es poder parar un poco y pensar de ver cómo y qué comunicamos, ¿sí? Porque esto es lo que se va a repetir, esto es lo que se va a reinstalar, esto es lo que se va a fomentar. Y si estamos diciendo que cuando hablamos de estos tres elementos, estas tres ideas, le ponen un pie al desarrollo de una persona, creo que bueno, es momento de poder pensar y recapacitar a ver qué es lo que estamos diciendo. Y yo soy un convencido que este tipo de actitudes, estas cuestiones de decir por decir, de repetir, tienen que ver con el desconocimiento. Sí, tienen que ver con la falta de información y la falta de formación. Y esta falta de información y esta falta de formación sigue transmitiendo, sigue instalando preconceptos, prejuicios y repite estereotipos. Y ese conjunto, ese paquete de cuestiones se transforman en lo que yo llamo barreras actitudinales, que tienen que ver con la actitud que tenemos nosotros hacia el otro. Por eso es importante esto de intercambiar un poco ideas y de hablar un poco de estos temas. Y estas barreras actitudinales están basadas en lo que nosotros dentro del ámbito de la discapacidad hablamos que es el modelo médico, ¿sí? Y voy a ir y venir con respecto a adultos y adultas mayores y el tema de discapacidad, porque en algunos puntos se tocan y como dije antes, hay legislación sobre el tema de discapacidad y cosas muy concretas hasta que podamos conseguir la convención para adultos y adultas mayores. Podemos utilizar algunas de estas cuestiones como para seguir pensando. Yo hablaba del modelo social con respecto a la discapacidad. En realidad hablaba del modelo médico, pero aparece el modelo social como para deconstruir, para desterrar este modelo médico que está instalado ya así a principios de los 60, donde se ve a la persona con discapacidad como una persona enferma. Decíamos también que el adulto o la adulta mayor se la ve como una persona enferma. Pero gracias a la lucha de organizaciones, ya a fines de los 60 aparece esto que yo les comentaba recién, que es el modelo social, donde habla que la problemática de la aparición de la discapacidad tiene que ver en su raíz con problemas que tienen que ver con lo social, ya no con lo individual. Comúnmente cuando hablamos dentro del esquema del pensamiento médico, el problema es del individuo y a lo sumo del núcleo que rodea al individuo. Cuando entramos en el paradigma de lo que tiene que ver con lo social, ya no es la persona y su núcleo próximo, sino que está involucrada toda la sociedad. Vemos a la persona ya no como la persona enferma, la persona pobrecita, sino una persona con derechos. Ya la cosa ahí cambia, diríamos, casi como un opuesto. Y la construcción
que hacemos dentro de este modelo es una construcción colectiva y se modifica toda esta situación de discriminación y de barreras, se modifica a través de esa construcción colectiva. Y la construcción colectiva tiende a derribar estas barreras que nos impiden el desarrollo. Otra de las grandes diferencias con respecto al nuevo paradigma, el modelo social, con el anterior, el modelo médico, es que la persona se tiene o se tenía que adaptar al contexto, se tenía que adaptar al ámbito social. En el modelo social, nosotros lo que vemos es que la sociedad se tiene que adaptar a todas las personas con todas las características que tengan. Dentro de esta línea de pensamiento del nuevo paradigma, les dejo dos ideas: que la desigualdad no se resuelve con bondad, sino con justicia. Durante muchísimos años calmamos nuestras conciencias, por ejemplo, con el tema de discapacidad, yendo una vez al año a regalar una silla de ruedas o un caramelo. Con respecto a adultos o adultas mayores, una vez al año ir a algún centro donde estén internados, donde estén aislados, y les vamos a cantar alguna canción, alguna cosita tomándolo como niños, una vez al año. Esto no se resuelve con bondad, sino con justicia, tomando a la persona como un sujeto de derecho. Y la igualdad de derechos implica una no jerarquización de las condiciones humanas. O sea, una persona no es más por tener menos edad que otra, una persona no es más por escuchar que otra que no escucha, una persona no es más si ve con respecto a otra que no ve. O sea, la cuestión de derecho es la igualdad y ver a todas las personas en una misma condición.